Buenos días, Armando. Cuéntame algo importante. ¿Qué significa para ti ser autor del fondo? Pues de algún modo significa alcanzar algo que desde que yo era niño hubiera deseado, aunque en ese momento ni siquiera se me ocurría. Y es que esa editorial, cuyos libros yo leía desde muy pequeño, pudiera publicar algún día cosas que yo había escrito. Porque la relación que tenemos muchos con el Fondo de Cultura, sobre todo los muy lectores, los librescos, como yo lo soy, probablemente es muy antigua. Yo recuerdo de las primeras lecturas, no lecturas infantiles, no lecturas en narraciones para pequeños, muy pequeños, pero sí ya lecturas, digamos, de adolescente y de joven, y son muchas veces del Fondo de Cultura. Los breviarios del Fondo de Cultura, en particular los breviarios del Fondo de Cultura, son el tipo de libritos que no puedo olvidar. Los libritos pequeños, los libritos... tú te acuerdas, y yo también, pero ya los que nos están oyendo y que son jóvenes, no. Pero bueno, eran libros publicados en un formato pequeño, pastas duras, encuadernación en tela, lomos como los lomos, si los lomos son lomos, deben ser redondos, y eran redondos, y con una solapa, una cubierta. Y además eran muy resistentes y muy baratos. Yo recuerdo lecturas de los libritos del Fondo de Cultura desde entonces, y entonces nunca hubiera yo pensado que muchos años después un librito de esos, un librito de los breviarios, habría sido escrito por mí. Lo celebro enormemente haber llegado a estas alturas de la pelea, finalmente estar yo publicado en una colección tan histórica como son los breviarios y en una editorial tan importante y tan medular en la historia de las publicaciones de América Latina como es el Fondo de Cultura. ¿Cuál ha sido tu colección preferida? Yo sé que siempre es difícil eso, pero hay una que nos gusta más. Yo no digo cuál es la mía, pero es negra. Bueno, yo también estoy de acuerdo con la negra, pero la verdad es que, y además he publicado un par de cosas en la negra, entonces sería yo muy injusto si no hablara bien de ella. Lo que pasa es que yo soy un ecléctico, soy muy disperso en mis gustos, en mis intereses, en mis preocupaciones. No sé si eso sea bueno o sea malo. Eso quiere decir que, por ejemplo, los libros del Fondo de Cultura Económica, de economía, siguen siendo parte sustantiva de mi bibliografía, si no es que de mi biografía, ambas cosas. El hecho de que en el Fondo de Cultura, que era, yo cuando era pequeño creía que era el Fondo de Cultura Económica porque los libros eran baratos. Después me di cuenta de que no, de que su vocación inicial era la economía. Pues bien, yo leí ahí El Capital de Carlos Marx en los 3 volúmenes que debe de ser, y no en los múltiples volúmenes en los que después se publicaron, y en esa traducción de elegancia literaria, que es la de Wenceslao Roses, que quizás no es la más exacta y precisa, hay otras mejores, pero es la que leímos todos. Y esa es, sin duda, el Fondo de Cultura. Pero también están ahí Adam Smith, también están ahí Malthus, y yo soy filósofo de formación porque estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente filosofía, y ahí leí a mi Hegel, ahí tengo mi manoseada Fenomenología del Espíritu, que es un libro que se lee despacio, y si fuera una de las ediciones actuales, me refiero de los libros que todavía se hacen en papel, ya se habría desbaratado. Esa es de pastas duras, encuadernada en tela, y todavía sobrevive al manoseo. Y así podría yo decir. Sin duda la colección negra, la de historia, es una colección muy cercana. Yo he publicado ahí un par de libros con Felipe, una biografía de Felipe Carrillo Puerto, y Los Nuevos Herederos de Zapata, una historia del movimiento campesino o revolucionario, y una pequeña biografía de Ricardo Flores Magón. Pero
también tendría que decir, sería injusto para un lector omnívoro como lo soy, los libros de literatura. El Fondo de Cultura publica y ha publicado literatura. Yo leí ahí a Rulfo, ¿no? Cuando todavía Rulfo estaba vivo y uno esperaba que siguiera publicando cosas. Después descubrimos que ya no, pero empezamos a leer a Rulfo ahí, en el Fondo de Cultura. Y bueno, finalmente los libros de consulta, esas monstruosas obras completas. Yo tengo por ahí algunas, no sé, debe ser 1,5 metros de las obras completas de, ¿cómo se llama? Demonios, bueno, ahora te digo, pero menos Alfonso Reyes, claro. Digo, 1,5 metros de obra completa no la tiene cualquiera, la tiene Alfonso Reyes. Pero, por ejemplo, estaba yo viéndolos y utilicé con mucha intensidad los 4 volúmenes de las obras completas de Sor Juana, y así, tienes a Alarcón, y yo sé que son libros de consulta, es monstruoso tener libros de papel en esta extensión, metros de estanterías, pero bueno, finalmente así era antes, así estaba la cultura impresa en papel, y qué bueno que estos libros existen todavía. Yo supongo que ahora vamos a tener todo esto digital y está bien, pero a los que tenemos muchos años añoramos esto, añoramos el Fondo de Cultura económica porque publicaba economía, porque publicaba filosofía, porque publicaba sociología, ahí está Weber, ahí están los clásicos, porque publicaba antropología, ahí está Levi-Strauss, ahí leí yo El pensamiento salvaje, por cierto, en un breviario. Vaya, ahí está todo lo que uno necesita leer. Yo consulté recientemente porque van a publicar una antología de textos míos y revisé una serie de textos míos. Estaba yo mirando la bibliografía para ver si no había erratas graves y en algunos de ellos me encontraba yo con que 2 de cada 3 eran publicaciones del fondo, o 1 de cada 3 cuando menos eran del fondo. Yo trato de leer en español lo que está impreso y publicado y traducido en español. Me cuesta trabajo, manejo 3 idiomas que puedo traducir si es necesario, pero prefiero leer en español y por lo tanto prefiero leer aquello que ha sido impreso en este idioma, y una proporción muy grande de quienes nos ocupamos de ciencias sociales y tenemos que abrevar de vez en cuando en los clásicos. Ahí está el Fondo de Cultura, ahí está Adam Smith, ahí está Marx, ahí está Weber, ahí está Levi-Strauss, ahí están todos. Sigue siendo la editorial más importante de América Latina. Y eso me lleva a la pregunta más importante quizá de este de este 90 años del fondo. ¿Qué representa el fondo para la lectura en México? ¿Qué representa también el fondo para la lectura en América Latina? Ahí no, yo no aislaría al fondo de un cuerpo de editoriales que han hecho cada quien su trabajo, ¿no? Para quienes nos interesa la ciencia social, durante un tiempo largo, siglo XXI, por ejemplo, ocupó un espacio muy importante. Después tuvo un periodo de decadencia, está quizás recuperándose. Una editorial no muy grande, una editorial pequeña, una editorial, diríamos ahora, quizá marginal, pero que por sus elecciones y el cuidado de sus libros fue muy importante, tanto en literatura como en ciencia social, sería Editorial Era, los tiempos de Neus Espresate, estoy recordándola a ella mucho. Entonces, no creo, estoy pensando en las editoriales mexicanas, pero si habláramos de las extranjeras, bueno, eh, o, 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 o Porrúa, para ciertas obras clásicas, pues el fondo por un lado y Porrúa, sepan cuántos, ¿no? Ahí en sepan cuántos está todo y barato y razonablemente bien editado. Entonces yo creo que son las editoriales. Yo creo que la cultura de nuestros países, la cultura libresca, porque hay una cultura que se vive, hay una cultura que se practica, que se come, que se baila, pero hay una cultura libresca también, y en esta cultura libresca nuestras editoriales son importantes. Y el Fondo de Cultura es columna vertebral. Tenemos publicaciones no solo en México, sino en otros países de América Latina. Tenemos el Fondo de Cultura, librerías espectaculares como la de Colombia, que es un espacio maravilloso como centro cultural, en otros lugares de América Latina que ponen en acceso libros de no solo el Fondo de Cultura.
en España, y tenemos además las librerías en México. México ya no hay muchas librerías y no creo que vaya a haber muchas más, y se ha vuelto muy difícil sostener una librería si no es por vocación. eh, es importante que subsistan las librerías, y el Fondo de Cultura sostiene librerías que son rentables y sostiene librerías que tienen cafetería. Y para quienes nos gustaba ir a leer a los cafés de las librerías y comprar libros y subir al café a leerlo, es importante. Entonces, hay muchas virtudes, hay cafeterías, hay librerías y venta de libros en toda América Latina. Hay que agradecérselo al Fondo de Cultura. Y últimamente el Fondo de Cultura está haciendo una serie de cosas que tengo que decir, porque es un amigo mío el que hoy lo está encabezando, Paco Ignacio Taibo, que es la promoción de la lectura. No nada más publicar libros razonablemente baratos y ponerlos al acceso del público y seleccionarlos de modo tal que esté publicado lo que importa que esté publicado, sino también hacer llegar a la gente que no tiene la costumbre de leer de los primeros libros. Hay una colección que a mí me gusta mucho y yo soy autor de uno de sus pequeños libros, folletos casi, que es Vientos del Pueblo. Es baratísimo, es increíble. Uno no tiene que robarse los libros. Yo cuando era muy niño, no tan niño, robaba libros porque no los podía pagar. Bueno, Vientos del Pueblo no hay que robárselo, cuesta 15 pesos, cuesta 20 pesos, cuesta menos que un refresco, cuesta mucho menos que una cerveza. Entonces, publicar Vientos del Pueblo con cosas accesibles, con muchas ilustraciones, con letra razonablemente grande, y hacer que esto esté cerca de los futuros lectores, creo que es importante. Esto y los clubes de lectura y el libro bus y las promociones que hace ahora con la dirección de Paco Taibo, el Fondo de Cultura, es sembrar la semilla de futuros lectores. No está el fondo solo, están las librerías heroicamente sosteniéndose en el mercado y sobreviviendo, están los otros editores, están los mutuos editores marginales que hacen las cosas por gusto y que pierden dinero, pero que lo siguen haciendo. Están los lectores obsesivos, los lectores que buscan los libros viejos, los lectores que coleccionan. Hay un mundo, el mundo de los lectores de libros. Es menos de la mitad del mundo. Hay una gran parte del mundo que está al margen de los libros y que no lee libros porque no sabe leer y escribir, pero que es importante. Pero la parte del mundo que tiene el privilegio de leer y escribir, de la que nosotros formamos parte, tiene tareas que hacer. Y una de las tareas es editar, publicar y dar a conocer los libros que se publican, como por ejemplo en este programa. Armando, te doy las gracias por tus respuestas, porque estamos preparando ahorita un largo video para festejar los 90 años del fondo. Y entonces ahí van a salir todos ustedes contestando sus cuestionarios que les hemos preparado. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo. No, para nada, gracias a ustedes. Espero con mucho interés el resultado de esto. Yo supongo que van a aparecer más o menos 1 minuto y medio de lo mucho que hemos hablado, pero No, yo así es, creo que más, así es, vas a ver así qué es, más. así es la edición cruel. No, no, Es cruel, creo que está pero en bien. casos no. En Hay tu que, caso hay te que cacarear prometo que los no. huevos, hay que cacarear los huevos y es una tarea que no lo dije, pero hay que decirlo. El Fondo de Cultura se preocupa porque sus autores cacareen el huevo. De otra manera, nadie hace tortillas y nadie come tortillas. Gracias. Un abrazo.